La Corte Suprema decide docenas de casos cada año que afectan nuestras vidas y nuestros derechos fundamentales. Y esas decisiones afectarán el futuro de nuestro país a través de temas como el derecho al voto, inmigración, protección ambiental, derechos laborales y mucho más. Esta semana el Senado y el país verán lo preparada y calificada que está la jueza Jackson para la Corte Suprema. El senador demócrata por California, Alex Padilla, explicando el proceso que comenzó. Las audiencias para confirmar a esta jueza federal de la Corte de Apelaciones en Washington para integrar el Tribunal Supremo. Vámonos al complejo del Capitolio. Yone Molinares siguiendo el proceso, la primera vez que una jueza negra, ahora no hay que ser abogado para integrar la Corte Suprema de Justicia, pero afortunadamente lo son. Yone, ¿cómo transcurrió la jornada? Ya quedó claro cuál es la estrategia de demócratas y republicanos para definir el futuro de alguien que cumpliría los requisitos, pero que tiene que enfrentar el escrutinio. Claro, tiene que pasar por todo este proceso que va a estar dividido en 4 audiencias en el Senado. La primera, hoy, los 22 senadores dieron sus declaraciones iniciales. Igualmente lo hizo la jueza Ketanji Brown Jackson. Pero es un momento importante porque esto es como una especie de entrevista de trabajo, pero no es un trabajo cualquiera. Solamente hay 9 magistrados en la Corte Suprema de Justicia en este país tan grande. Y además es un puesto vitalicio. Ella se va a quedar ahí hasta que se retire, como lo está haciendo el magistrado que ella estaría reemplazando, o que simplemente o de pronto muera. Entonces podría, a sus 51 años, Ketanji Brown Jackson podría estar por lo menos unas 4 décadas más o menos juzgando cómo ha sido el promedio de los otros magistrados. Hoy ella escuchó a todos los 22 senadores y también dio unas declaraciones iniciales, no tanto hablando específicamente de su trabajo en jurisprudencia, sino más bien hablando de su experiencia personal. Aquí está. Sé que mi papel como jueza es limitado, que la Constitución me faculta únicamente para decidir los casos y controversias que estén debidamente presentados. Y sé que mi papel judicial está aún más limitado por la cuidadosa adhesión a los precedentes. Ahora, en preparación para estas audiencias, es posible que hayan leído alguna de mis más de 570 decisiones escritas, y es posible que también hayan notado que mis opiniones tienden a ser largas. Eso es porque también creo en la transparencia, que la gente sepa exactamente lo que pienso y la base de mi decisión. Pero a partir de este martes y el miércoles tendrá que responder a las preguntas de los republicanos. En este mismo proceso, la jueza Jackson estuvo nada más el año pasado, en el verano del año pasado. Pero algunos senadores dicen que en esta ocasión, por tratarse de la Corte Suprema de Justicia, el proceso va a ser mucho más agudo en términos del escrutinio. Por eso no está claro si los 3 senadores republicanos que apoyaron su confirmación a la Corte Federal de Apelaciones en el Distrito de Columbia hace unos meses lo van a hacer otra vez. Uno de ellos es el senador Lindsey Graham, que además en medio de su presentación también se quejó que su favorita, que también es de su propio estado, Michelle Childs, no fue escogida. Pero al final, pues el mismo senador dio unas señales mixtas como muchos de los republicanos. Aquí está. No habrá un ataque constante contra usted, como con el juez Kavanaugh y otros nombramientos judiciales conservadores. No habrá ningún cuestionamiento sobre a dónde va usted a la iglesia, en qué tipo de grupo está en la iglesia, cómo decide criar a sus hijos, en qué cree y cómo cree en Dios. Nadie le va a hacer eso, y eso es algo bueno. Así que usted se beneficia de muchas cosas. Y ese va a ser el tipo de quejas, digamos, de la mayoría de los republicanos. Ellos siguen insistiendo que los demócratas manejaron muy mal y realmente acusaron al actual magistrado Brett Kavanaugh, que estuvo en una serie de audiencias de confirmación en 2018 y que además estaba acusado de acosar a una mujer cuando tenía 15 años, lo que él negó. Eso fueron audiencias muy calientes y pues los republicanos no han podido todavía superar esas audiencias. Tampoco algunos de los republicanos están sospechosos más o menos de lo que fue o el trabajo que hizo Ketanji Brown Jackson cuando era
defensora pública. Al ser defensora federal pública en la Corte Federal, pues estás defendiendo a narcotraficantes, violadores, etcétera. Y precisamente en este tema, uno de los senadores dejó muy claro por dónde va a ir posiblemente en los próximos 2 días. Aquí está. Lo que me preocupa, y he sido muy sincero al respecto, es que en todos los casos, en cada uno de estos 7, la jueza Jackson dictó una sentencia indulgente que estuvo por debajo de lo recomendado por las pautas federales y por debajo de lo que solicitaron los fiscales, por lo que creo que hay mucho de qué hablar allí y deseo hablar de ello. Ahora, señalaré que algunos han dicho que las pautas federales de sentencia son demasiado duras con los delitos sexuales contra niños, especialmente la pornografía infantil. El presidente de alguien hoy que tiene ese punto de vista, pero seré honesto, no puedo decir que estoy de acuerdo con eso. Bueno, para aquellos que recuerdan todos estos procesos durante el gobierno del expresidente Trump, Ketanji Brown Jackson dejó una frase bastante que dio mucho de qué hablar en Washington. Los presidentes no son reyes. En 2019, cuando ella concluyó que el abogado de la presidencia tenía que colaborarle a la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes durante la investigación a Donald Trump por Rusia. Así que ella ya tiene un historial entre muchos de los republicanos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco rápidamente de cuál va a ser el proceso. El día de hoy fue la presentación tanto de los senadores como de la jueza Jackson. Y a partir de mañana entonces van a estar también las preguntas y respuestas martes y miércoles. El jueves será entonces una sesión dedicada solamente a los testigos especiales, unos invitados especiales que van a hablar de cuál sería el aporte de Jackson en la Corte Suprema de Justicia. Finalmente ya saldría entonces la votación a nivel de la comisión y después, Juan Carlos, viene otra parte del proceso que es en el Pleno, pero ahí se espera entonces que sería relativamente rápido porque si los demócratas se mantienen unidos, pues así no tengan el apoyo republicano, podrían confirmar a la jueza Jackson ya para comienzos de abril, Juan Carlos. Y hay que decirlo, por ejemplo, los argumentos presentados por el senador Hawley son falsos. La magistrada nunca habló a favor de los pederastas ni del castigo, sino que destacó en un fallo que las leyes que castigan a los pederastas fueron escritas antes de esta era digital y que no incluyen, no contemplan el acceso que muchos tienen a esos materiales reprobables. Pero eso es lo que veremos en los próximos días en el proceso, en lo que se acostumbra. Muchas gracias, Ione Molinares, desde el complejo del Capitolio.